¿Qué tal? Buenas tardes a todos ustedes, espero se encuentren muy bien. Hoy estamos conversando con Karin Niebaum, quien es titular de Mujeres Republicanas Internacionales, analista, comunicadora, MBA y psicóloga, ¿no? Ella se encuentra en Austria en este momento y vamos a conversar con ella sobre el origen de esta organización. Y en primer lugar te pregunto, ¿qué haces, qué hace una argentina en Austria, Karin? ¿Cómo llegaste allí? ¿Cómo llegué aquí? Mira, bueno, te voy a resumir un poco mi vida. En el año 88, 89, 90 estaba estudiando Relaciones Internacionales en Argentina, en la UADE, donde me recibí de analista y allí estaba ya militando para UPAU, la UCD de en los tiempos del Sogaray, y estaba con una función también, digamos, política en el gobierno de ese momento argentino, y se me presentó la oportunidad de venirme a Europa, de donde es de origen mi padre, a Viena, a seguir estudiando, y claro, vine y me quedé. Y aquí seguí con mi carrera, como decías, en comunicación social, seguí psicología, después hice un MBA, fui becada por la Universidad Loyola de Chicago, donde me especialicé en Genback Kaizen, y aquí también con una carrera política. Fui embajadora para Austria frente a la Unión Europea desde el año 94 al 2002. Estuve trabajando con Diego Guelar, con Darío Mengucci, que también lo conoces, Sí, y, sí, sí, sí. y seguí en este ámbito liberal por el Partido de la Libertad llamado de Jörg Haider. Fui mano derecha de Jörg Haider durante muchos años, recibí la formación política de la Academia Liberal Austríaca, y así fue como que seguí en todo ese ámbito, también en el periodismo sociopolítico a nivel internacional. Soy corresponsal de RT, la televisión, digamos, de Putin, y también Sí, por sí, sí, sí. RTL de acá de Austria, y escribo para algunos medios argentinos. ¿Cómo llegamos a esta institución, esta agrupación de mujeres republicanas internacionales? Bueno, llevo más de 15 años en el Partido de la Libertad de Austria, como líder, miembro del grupo de presidencial de las mujeres frente a la Unión Europea y frente a este partido. Y me interesó muchísimo por el contacto también que tengo por Argentina, y hablando con el grupo de mujeres, ¿por qué no armamos una agrupación donde no solo están las mujeres del Partido de la Libertad, sino también los neoliberales, y donde también trabajemos en conjunto con Austria, Suiza, Alemania, que son los países con quienes estamos acá en Europa trabajando muy en conjunto? Y esta agrupación desde Austria es avalada por la Freiheitliche Bildungsakademie, o sea, la Academia del Partido Político de la Libertad, el FPÖ, y también donde el FPD de Alemania utiliza muchísimo nuestras capacitaciones en todo el ámbito político, que es como la capacitación donde vos también sos referente que hacemos en Argentina, la capacitación política liberal. Sí. Entonces, de ahí resurgió que tanto trabajo interdisciplinario, que dijimos a formar esta nueva agrupación, donde la sede central es aquí, matriz en Viena. Una segunda austríaca llamada Estefanía Bauer, que también es analista internacional. Ella está en el área de relaciones internacionales frente a la Unión Europea, es la vicepresidenta a partir de hoy de esta agrupación. Y tenemos, bueno, nuestra primera, vamos a decir, sucursal está en Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, donde tenemos nuestra directora en el ámbito de regional para América Latina, que es Laura Cordígila Lavalle. Después la vicedirectora sería, es Rebeca Fleitas, que es candidata también en la lista de Javier Milei, ahora como legisladora.
Y después tenemos la directora de Argentina, es Soledad Bensusan, que también está hoy, se postula en la candidatura de José Luis Espert para la provincia de Buenos Aires. O sea, como ves también, estas mujeres que han comenzado con nosotras, entre otros nombres, también en Córdoba tenemos la legisladora, digamos, que va como senadora en el primer cargo, que es Gordillo, se llama, de apellido Gordillo, que ella también va por la Libertad Avanza, o sea que en Córdoba ya armaron un grupo también que siguen el lineamiento de Javier Milei. Y bueno, tenemos varias ya integrantes que están formando esta agrupación en la que hoy está en Argentina. Y te pregunto, ¿cómo ves vos el rol, desde tu perspectiva, el rol de la mujer y la libertad en el contexto del feminismo, de la revolución de las mujeres, de todas las manifestaciones que, por ejemplo, por lo menos acá en Buenos Aires se ven por las calles y demás, eh, en- con una voz en distintos temas? ¿Cuál sería la posición que tienen las mujeres desde tu punto de vista y la libertad en estos temas? Bueno, te cuento, en nuestra agrupación, como se llama, de Mujeres Republicanas Internacionales, defendemos las ideologías republicanas, pero liberal-libertarias. Eso es lo que nos divide de los llamados partidos republicanos. Como vos sabés, lamentablemente Juntos por el Cambio hizo abuso de la palabra republicana porque ellos son populistas. Entonces, nosotros defendemos las ideas liberales libertarias que van dentro de una república. Entonces, no obstante, en nuestra agrupación hay algunas funcionarias de Juntos por el Cambio que se consideran que defienden las ideologías liberales, muchos del partido de la UCD, de NOS, de Valores, del Partido Libertario, Demócrata. O sea, como ves, todos los partidos que defienden un centro derecha y liberal. Nosotros somos apartidarios, es decir, por eso las mujeres que forman parte de esta agrupación pueden participar de todos los partidos que defiendan las ideologías republicanas y se sientan identificadas con la ideología liberal. ¿Y cómo lo veo? A diferencia del feminismo, vos sabés que el liberalismo, ya mismo lo decía Popper, el liberalismo no reconoce el feminismo. El feminismo liberal es muy diferente al feminismo, digamos, como el machismo en el machismo, sino que nosotros somos mujeres que defendemos el empoderamiento de la mujer, el liderazgo, nos capacitamos para ello, pero defendemos el rol del hombre también. Es decir, nos sentimos identificadas con nuestro género, con nuestras limitaciones, reconociendo nuestros talentos, desarrollándolos y a través de las capacitaciones lograr estar ubicando un lugar, ya sea en la política como en una institución no gubernamental o en una empresa a nivel internacional y poder desarrollarnos en todo ese ámbito. No sé si respondí a tu pregunta o si tenés alguna duda más. Sí, no, está claro y es distinta. Veo que hay una posición distinta a la posición que a veces uno ve cuando recorre las calles y las marchas, las calles por No, la ciudad de Buenos estamos en contra de Aires. eso. No parece haber un odio al hombre, No, un odio al otro, una queja, sino parece haber una visión complementaria, una visión sinérgica, exactamente. una visión no de echar culpa, sino de también hacernos cargo de lo que nos toca, el rol que nos toca jugar. Complementarnos. Tenemos también un asesoramiento legal, que nuestra abogada asesora legal es Susana Esteves, de Capital Federal, y ella también defiende mucho esta postura, o sea, acompañar a los hombres en los roles que ellos habitan, y cuando nos enfrentamos en la política frente a hombres machistas, capacitarnos en el empoderamiento y en el liderazgo de tal forma que nosotros podamos defender nuestras ideologías, nuestras ideas, sin ir al choque.
Porque como vos sabés, hoy Argentina está en una llamada batalla electoral. Pero nosotros podemos discutir nuestras diferencias en el hecho de que tenemos cada uno su postura, y no por eso quiere decir que uno se pelee con la persona a nivel personal. Es el hecho de aprender a ubicar los determinados roles. Si estoy en un rol político de debate, estoy defendiendo mis ideologías, y ahí sí tiro misiles y bombas, pero no estoy atacando a la otra persona, a mi opositor como persona, sino que estoy atacando sus ideas para defender las mías. Y eso es lo que estamos logrando a través de las capacitaciones, de los coachings, tenemos mentors capacitados, donde enseñamos a defender nuestras ideologías y a reconocer que si yo estoy ocupando un rol de política, tengo que defender a mi partido, a mis integrantes, a mis ideologías, atacar al otro, pero no personalmente, sino ubicando ese rol. Y noto mucho, a diferencia de la formación que tenemos afuera, vos también la tuviste en Estados Unidos, o sea que yo creo que podemos comparar en ese sentido, que en Argentina he notado que falta muchísimo esa formación política, de decir, cuando estamos discutiendo políticamente, discutimos las ideologías políticas, pero no nos atacamos nosotros personalmente. Saliendo de ese rol podemos ir juntos a tomar café, y no quiere decir que estemos peleados porque estamos peleados políticamente. Y me da la sensación que en Argentina, cuando entran en batalla electoral, son todos enemigos. Y yo creo que ahí es donde nosotros, con nuestra agrupación, buscamos formar, educar, capacitar, también para llegar a defender una postura sin herir al otro, que el otro se dé cuenta que no es atacado personalmente, sino que a defender esa postura, y tampoco el tanto de ir y venir y cambiar, no, porque esto, porque el otro, no. Ser determinante y ser fiel a la postura que uno tiene, porque eso lo necesitamos en todos los ámbitos de la vida, también a nivel empresarial. Si nosotros no tenemos seguridad, si no reconocemos bien qué defendemos, conocer también qué ideologías defendemos, qué es el liberalismo, qué es el libertarismo, qué ideas defendemos, quiénes son los líderes o los pensadores del liberalismo. No puedo decir soy liberal y no sé qué es el liberalismo. O soy, por ejemplo, hoy del Partido Libertario y no puedo decir que no sé qué es lo que Javier Milei defiende. Entonces, desde nuestra organización, si bien no es partidaria, sí capacitamos a cada una de las mujeres para que sepan, si vos representás, por ejemplo, el Partido Libertario, te tenés que sentir identificado con tu líder, con las ideas de ese partido y saber bien cuál es la carta orgánica y cuál es el programa del partido que te representa. Entonces, damos los tips, las pautas y también la importancia de la perseverancia, porque donde uno de los ministros, si estamos, por ejemplo, dentro de un gobierno, soy ministra y represento a un frente o a un partido, cuando yo fracaso, estoy también ensuciando el nombre de ese partido frente al cual yo represento. Y ese tomar conciencia entra todos esos factores dentro de la formación y de la ideología de nuestro movimiento. Y también, no solo que somos una agrupación que formamos a las mujeres en la política, también aprender a administrar su tiempo, a ocupar los determinados roles, también a esa disciplina de que si yo soy, por ejemplo, hoy candidata política, no puedo entrar en un chusmerío. Tengo que mantener mi postura, mi altura. Y en el sentido de que si voy a una empresa, esta capacitación que recibimos, tanto en la política, también nos sirve en el desarrollo empresarial. Porque si sabemos conocer cuáles son las pautas, los tips, la estrategia que voy a aplicar en un ámbito, va en todos los ámbitos, sea una organización, una agrupación, una institución o un partido político. Y te consulto, vos que estás en los dos mundos, ¿no? Y ves lo que pasa en Argentina, la movida del feminismo. ¿En Europa se da alguna movida así parecida de feminismo que cortan las calles, protestan, demanda de derechos? ¿Cómo se da este proceso, si es que se da, ¿no? En Europa. Bueno, ese proceso, ese proceso de tanta agresión en los movimientos feministas
como decir Sí, pro vida, pro aborto, se ve mucho en España. Los ajá, españoles sí, en Italia menos, pero en los países como ser Suecia, Suiza, Alemania, Austria, Noruega, Finlandia, Hungría, que son los países que más no lo ves. Es como que las manifestaciones o acá llamadas demostraciones se demuestran en otra área, se debaten, se hacen eventos, se juntan firmas para la aprobación de una ley o se presentan, pero no hay tanta agresión. Es como que el feminismo ya empezó a encontrar otra postura, porque hay muchísima más información y capacitaciones. Y se han dado cuenta los grupos feministas que con tanta agresión no llegan a ningún lado, sino que se ganan el odio y no se les toma en serio. claro. Hay un gran respeto acá hacia las distintas ideologías sexuales, vamos a decir, si por ejemplo vos sos transexual y estás ocupando una silla en el gobierno, te van a ver igual que a un heterosexual. Y no tampoco vas a tener ciertos beneficios por ser transexual, no. Si vos sos, por ejemplo, vos sos hombre, te vestís de mujer y te consideras mujer, no te van a poner en una prisión con las mujeres, te van a poner en una prisión con los hombres, porque vos naciste como hombre y la fuerza corporal que vos tenés ante un momento de violencia es la misma que un hombre. O sea, te reconocen por tu género que vos elegiste, pero sí queda grabado cuál es tu género de origen. Porque eso es lo que, por ejemplo, en Argentina no tienen en cuenta. La Ujú. persona es transexual, sos un hombre en Argentina, y bueno, pero si fuiste mujer, igual te meten con hombres, pero donde entra en el grado de violación, de violencia, la mujer no tiene la misma fuerza corporal para defenderse. O sea, yo veo esas diferencias y en el caso del feminismo, sí, sí, sí al aborto, vamos a desayunar feto. ¿Y dónde está el respeto hacia los valores humanos? O sea, yo no me voy a meter en lo que es aborto, sí o no, porque sabes, si somos liberales, es un tema que entra dentro de los valores religiosos y no de los valores, digamos, de los valores políticos. Sí, lo que puede ser una ley, pero yo creo que es un tema que hay que discutirlo muy interiormente, porque en un caso de violación, yo puedo decir, no se puede juzgar a la persona, ¿no? Es muy personal, por eso es un tema que a mí directamente no me gusta tocarlo, porque como psicóloga debo ser abierta a todo. Lo Y que te sí consultaba digo, una, la disculpa que te falta de interrumpa. respeto, ¿no? Esa falta de respeto no existe acá. Decir, vamos a desayunar feto, como pasó en ese evento cuando se aprobaba la ley del aborto en Argentina, y las instituciones de los derechos humanos no hicieron nada por defender. O sea, hay que defender la dignidad humana. Y yo creo que ahí es donde en Argentina falta mucho todavía, en lo que es en la legislación, en el cuidado de los derechos humanos y en el cuidado del respeto hacia una vida o hacia una persona. Sí, mientras vos comentabas el tema de las cárceles, me venía a la mente algunas, algún caso de equipos de hockey, creo que era en Rosario, donde obligaban las leyes obligaba a que digamos, no sé cómo llamar, en un equipo de hockey femenino jugara una persona trans, un hombre vestido de mujer, digamos, ¿no? Acá tiene que jugar de acuerdo al origen donde nació, en el que nació. Si Claro, yo soy trans y quiero ser mujer, pero mi origen es masculino, tengo que tengo que jugar en un equipo de hombres. y acá Porque el uno, la fuerza que tengo yo, claro. la capacidad física no cambia por más hormonas y operaciones que me haga. Ujú. Y hace poquito también salió una ley que en la Administración Pública Nacional el 1% de los empleados tiene que ser trans, Eso por es ejemplo. una falta de respeto hacia el ser humano. Ahí digo, hay Ujú. mucha flaqueza en lo que son lo que es la legislación de los valores humanos, del respeto a la dignidad humana. Porque Ujú. esa es una elección que yo tomo en mi vida, si quiero ser trans o no, pero no por eso tiene que modificarse una ley. O sea,
si yo voy contra las leyes naturales, tengo que también ser consciente de que tengo que aceptar cierta discriminación o cierta no aceptación. No puedo obligar a una sociedad a que me acepte, ¿eh? Porque yo decidí ir contra la marea. O sea, ahí creo que se necesita muchísima más refuerzo y capacitación e información ante la sociedad. Porque lo que vi en Argentina, yo estuve trabajando en la universidad como docente del 2016 al 2018 en Argentina, y, y tuve un consultorio y estaba realmente asustada cuando venían los adolescentes al consultorio y yo les preguntaba, bueno, contame un poco sobre tu situación. Todavía no sé qué orientación tengo porque no probé entre hombres y entre mujeres y no sé cuál es mi orientación. ¿Y a qué se debe esa dislocación o esa inexperiencia de que la educación sexual argentina, ya lo vimos con el caso de los penes de madera, no tiene valores y no está midiendo y no es controlada por psicólogos y psiquiatras para saber cómo vamos respetando y controlando la evolución mental y de, digamos, de maduración de los adolescentes. Está bien que seamos una sociedad abierta, pero no por eso tenemos que perder el control y el conocimiento de los valores naturales y de los valores morales, porque no es mi orientación sexual que voy a probar. Eso es algo que nace y que realmente los transexuales, homosexuales tienen que saber que es una elección que ellos toman en la vida, está bien, se va a respetar, pero no pueden pretender de que esa orientación sea hoy como, cool, bárbaro, y todos nos hacemos homos. O sea, me parece una falta de respeto hacia las leyes naturales. Yo creo que sí, tolerancia sí, aceptación en el sentido de que no tenemos que discriminarlos, sí, pero ellos no pueden imponer esa forma de vida que va contra las leyes naturales como algo natural. La tolerancia, la aceptación, no quiere decir que tengamos que aceptar lo que eso es natural, lo que no es natural. Yo creo que las diferencias tienen que estar bien marcadas, inclusive en la educación sexual de los colegios. Tiene que estar adaptada de acuerdo a la maduración y edad de los jóvenes. Y eso lo veo muy descontrolado en Argentina. Esos problemas no los tenemos acá en Europa. Entonces yo me pregunto, ¿por qué no es posible llevar los ejemplos en la educación de los países más avanzados que tienen más experiencia para evitar ciertos problemas en lo que es hoy la sociedad argentina? Yo creo que eso es un tema que también en el ámbito de las mujeres uno los va tratando, porque para saber cómo me formo como profesional y como madre también, frente a esta situación de explicarles a mis hijos cuál es la realidad que vivimos y cuál es la realidad de la naturaleza. Y también estar preparados como padres, si nuestros hijos nos dicen hoy, somos homosexuales, de no hacer un escándalo y llevar a nuestros hijos a que se vayan a suicidar, ¿no? Que vivan un bullying familiar. O sea, ser muy realistas y medidos con los roles y las situaciones que vamos viviendo en la vida. Yo creo que la comunicación, la sinceridad, la capacitación, la información y el intercambio con profesionales capacitados en un grupo interactivo, eso puede lograr muchos progresos en el avance social y también de seguridad. Sí, y te pregunto, muy interesante lo que vos decís, surge un montón de preguntas porque se abren muchas burbujas muy interesantes. Te pregunto, ¿y cómo es el rol de la mujer en el mundo hoy en día, en Europa, en Argentina también? ¿Qué está pasando? ¿Pasan cosas parecidas? El rol de la mujer en la sociedad, me refiero, ¿no? O ya venían, digamos, la mujer desarrollando un rol creciente hace décadas, ¿no? En los países europeos, y hoy está más consolidado, ¿o no es así? Yo noto que hay mucha diferencia. Vamos acá a un tema, me estás preguntando en análisis internacionalista, ¿no? Del análisis intercultural. Es muy diferente cómo vive hoy la mujer argentina
a cómo vive la mujer europea. Y entre la europea tenés un cambio muy grande entre la mujer del Balcán, que te estoy hablando Macedonia, Bulgaria, Croacia, Bosnia, que entre esos países también ya hay un cambio cultural muy grande. Con Sí, Austria, Alemania, Suiza es bastante similar, pero también hay diferencias. sí. Y, ¿cómo decirte? La mujer austríaca, alemana, suiza, no vive pendiente ni de, o sea, ni del qué dirán, ni de quedar bien, ni le interesa con quién pasó la noche la amiga. Lo que en Argentina es la diferencia, ¿no? O sea, entran en otros temas, o que para organizar una charla, una reunión, no sé cuánto, todo el día en el WhatsApp, ¿no? O sea, Ujú. nosotros es nuestra mentalidad, es así. Pero no, acá es, por ejemplo, un tema. Para organizar una reunión, estamos también en campaña electoral en Austria, ¿sí? Bueno, hacemos un Zoom cada 15 días, dura 20 minutos, cada uno tiene sus tareas definidas, las pasamos por mail, son aprobadas o no y seguimos adelante, ¿sí? Y no es esa discusión de que todos hablan, no, es mucho más preciso, corto, Empieza y puntual, termina. claro. Y si, por ejemplo, es la mujer europea, por eso, en eso yo soy muy... Te dice frontal tu opinión y el otro no se ofende. En cambio, si le hablas con un tono un poco elevado al argentino, ya después que mirá cómo me habló, que qué sé yo, que esto y que lo otro, y no, es como que no entran en esos detalles, están más ocupados en otras, con otras prioridades. Entonces, hay todavía ese cambio de lo que es cultural, que yo considero el argentino es muy parecido al español, porque la mujer italiana tampoco se ofende, te da 3 gritos y se acabó. Claro. Y también ¿Y la noto italiana del mucho, sur? perdón, ¿Y la italiana del sur? es más, comadrona, o sea, es más la mamá que está en la casa, pero hoy también ha cambiado mucho. Hay mucha Claro, diferencia entre la mujer que vive en una aldea y la mujer que vive en una ciudad. claro. Lo que sí noto, por ejemplo, en Argentina, si por ejemplo vos decís, bueno, vamos a hacer un Zoom porque tenemos que organizar para la campaña electoral el sábado a las 20 horas, en Europa, bueno, lo organizás. En Argentina, no, que tengo que hablar con mi marido, que vamos a ver, o sea, priorizan mucho más la vida familiar y de pareja que lo que está puntual en una situación. Que, por ejemplo, yo eso no lo entiendo, ¿no? Si yo, por ejemplo, eso también es un conflicto que se vive en la pareja. No, que esto y que lo otro. No, yo priorizo esto y me quedo con eso. Y por Ujú. mí que se embrome, claro. Con un argentino entra eso en el conflicto. El tema es la cuestión de la adaptación, ¿no? Y de buscar el equilibrio. Pero creo que los argentinos tenemos que ir aprendiendo a aplicar el 6 sigmas, ¿no? Las prioridades, el principio de SMART. Lo que es urgente y prioritario, dejar el conventillerío de lado y nos ahorraríamos muchísimos problemas. Pero eso yo creo que a través de las capacitaciones, de la apertura, de la globalización mental, son factores que van a ir cambiando. Por otro lado, se vive es hermoso la amistad que se vive en la Argentina. Ese trato de que, por ejemplo, nosotros nos conocimos en una nota o por un Twitter y logramos una amistad, hablar, eso acá en Europa no existe. Y Claro. eso se extraña mucho. Por eso yo creo que de cada sociedad y de cada grupo uno va sacando lo más lindo y eso es lo hermoso en el mundo intercultural, ¿no? Que uno va adaptándose y la sociedad va abriéndose. Hoy en Viena, vos no sabés si estás en Istambul, si estás en Sudáfrica, si estás en París o en Viena. Y por más que haya ese choque cultural, por otro lado es lo lindo de decir cuántas culturas se cruzan. Yo lo veo en mis hijos, Ujú. que disfrutan el multiculturalismo. Y Claro. eso es algo nuevo que viene y es esa transición y esa apertura en la cultura. Y pienso que lo mismo va a ser en unos años en Argentina, ¿no? Depende de la evolución que vaya dando la política y la interacción mundial. Mientras nos dejen cerrados y no se pueda comer la carne argentina en Europa, ya no sé, y no podamos tomar más mate porque la yerba no se exporta, es la realidad de ahora.
no, es clarísimo y yo comparto esta visión plenamente. El mundo global realmente nos permite elegir un poco lo mejor de cada cultura, ¿no? Y ver los Sí. contrastes que antes no, ni siquiera sabíamos que existían, ¿no? Y esto es maravilloso esta posibilidad de ir eligiendo, armando nuestro propio menú en este contexto, A ¿no? mí me fascina la cultura belga y la holandesa, porque a pesar de ser culturas más nórdicas, yo digo, son muy latinas, son muy sí, abiertas. Cuando sí. yo estuve en Bruselas, que estuve del 94 al 2002, era hermoso, porque el belga es una persona muy abierta, entiende la mentalidad nórdica y entiende la mentalidad latina. Y aparte con un belga podés hablar en inglés, en español, en francés, en italiano, lo que se te ocurra, porque hablan tantos idiomas y con una apertura que es fascinante. Y ahora volviendo al tema de mujeres republicanas internacional, ¿cómo ves que se podría, qué valor le podría agregar, digamos, al planeta esta asociación, digamos? Las capacitaciones, ¿por qué? Porque yo veo, por ejemplo, en Argentina, voy a tirar un nombre sin ofender, pero por ejemplo, por Rosario Lozada, que hoy es panelista, digamos, fue modelo, es panelista en el programa de Babi Echecopar y va como candidata a diputada. O sea, ¿y qué pasa? No, si le hacen, la he visto en notas, le hacen preguntas políticas y no tiene idea. O sea, si vos lees los twitters, te querés agarrar la cabeza, sin juzgarla. Pero ¿qué sucede? No está capacitada políticamente. Lo que nosotros queremos lograr, tiré un ejemplo por ella, pero que sí, ¿qué queremos ella ahora en el periodo que tiene durante la candidatura a diputada? Hasta ser diputada tienen que empezar a capacitarse con estrés, a informarse. ¿Por qué? Porque no tuvo esa previa capacitación. Entonces, lo que nosotros queremos lograr con esta agrupación es capacitar a todas las mujeres en todos los ámbitos, desde la economía familiar, desde los conocimientos, qué es economía, qué es un balance, qué es llevar un libro diario de entradas y salidas, qué tipo de impuestos existen, un poco la ideología global del, del derecho tributario, cuáles son las organizaciones, qué es ANSES, qué es AFIP, qué es ARBA, qué es APSA, que muchos no tienen idea, cómo funciona el correo, es privado, no es privado, cómo funciona el gobierno argentino, qué es el poder legislativo, ejecutivo, judicial, cuántos integrantes los componen, qué significa unitario, federal, qué significa ser popular, socialista, liberal, qué diferencia entre demócrata, conservador, porque muchos no tienen idea. Entonces, tener toda una cultura general en lo que es en el ámbito tanto político como también en una organización no gubernamental. ¿Qué diferencia hay entre fundación, entre organización, ONG? Saber también cómo administro mi familia, cuál es el rol de la mujer, cómo administro mi tiempo, dónde están mis límites. Estoy realmente capacitada también en el ámbito de comunicación para informar. ¿Cómo escribo un Twitter? O sea, ¿cómo manejo las redes sociales? ¿Cómo respondo a las preguntas? ¿Cómo interactúo cuando me realizan una pregunta y no sé la respuesta para no quedar como una cabeza hueca, digamos, como una rubia? Etcétera. Entonces, toda una capacitación para fomentar el empoderamiento y el desarrollo de los talentos. Y también saber reconocer, ¿estoy realmente capacitada para asumir un cargo público y no pasar por, digamos, por hueca o no hacer el escándalo? Porque uno no piensa, y muchos partidos políticos dicen, sí, elijo esta candidata porque es bonita, porque es sexy, sensual, pero en el momento que abren la boca y no tienen la formación, los mismos partidos políticos no piensan la responsabilidad que están dándole a un cargo político y la responsabilidad que es para el país. Por eso estamos como estamos también.
Porque los cargos a legisladores, a funcionarios, han sido ocupados por personas que no están capacitadas. Entonces, una capacitación previa en todo lo que es los conocimientos generales, podemos decir de ciudadanía, de empoderamiento, de estrategias empresariales, todo lo que abarque, es fundamental para ocupar un cargo de liderazgo. Cuando soy diputada, soy concejal, lo que sea, o soy asesor, ocupo un cargo de liderazgo y tengo que saber qué es el liderazgo, cuáles son los límites, cuál es mi responsabilidad y a dónde voy o me dirijo y cuáles son los objetivos y conocer mis limitaciones. Porque no podemos mirar siempre al propio ombligo. Tenemos que ser responsables de cada acción y cada paso que damos en la vida. Y eso también es una visión y una misión de nuestra organización, porque a través de la capacitación, de la comunicación, es donde estamos poniendo nuestro granito de arena. Clarísimo, Karin. Y para terminar, te consulto sobre tu programa, si nos puedes contar sobre el origen y cómo va tu programa, en el cual me has entrevistado, por ejemplo, y que has entrevistado, además de mí, que no es mi caso, tantos personajes interesantes. Bueno, yo por RT tengo un programa que se llama Interesting People Online, que es un programa donde yo entrevisto a diferentes figuras internacionales, muchas argentinas, muchas europeas, y ese programa es traducido automáticamente al inglés y al alemán, ¿sí? Y se pasa en RT de Moscú y también en RTL o RF, o sea, otros programas europeos de cable. Y después tengo un programa de YouTube que sale mucho en las redes sociales también, que se llama Argentine Wake Up, Argentinos Despertemos, que es un programa informativo donde entrevisto desde artistas argentinos para que hoy, en tiempos de pandemia, donde muchos artistas se quedaron sin trabajo, la gente reciba información cómo puede acudir a ellos, ya sea para tomar una clase de canto, por ejemplo, Julia Senko, que hoy da clases a través de internet, Pablo Alarcón, que si cumplís años o tenés un evento, te va a cocinar a tu casa. Te tiro un ejemplo, ¿no? Raúl Lavie, que gracias a esa entrevista hoy tiene una gira por Argentina, y les informé a todas las municipalidades que pueden invitar a los artistas a acercarse al norte, a las distintas provincias, y fomentan nuevamente la cultura argentina. ¿Sí? ¿Y cuál fue? A través de mi programa se dieron cuenta que las municipalidades podían darles una sala a los artistas, hoteles que podían invitarlos a los artistas gratuitamente, empresas de transporte que les financiaban el transporte, y después, con la venta de las entradas, se distribuía el ingreso entre el municipio y entre los artistas. ¿Te das cuenta cómo es hacer un networking y incentivar lo que es aplicar la estrategia económica, comercial, de emprendimientos? Después también, nuevos artistas que hoy querían desarrollar sus talentos, recibieron clases a través de Zoom con Claudio García Satur, Soledad Silveira, que los uní después de 50 años de haber hecho Rolando Rivas. ¿Podés creer? Mirá vos. Por ejemplo, después entrevisté, por ejemplo, ministros, sindicalistas, explicando qué es un sindicato, cuál es la función de un ministerio, cómo está constituido, para que la gente se informe y sepa, a través de la información, dónde estamos parados, cómo está constituida nuestra Argentina y el por qué, y el mensaje es, sin hacer política, el por qué realmente necesitamos una nueva forma de gobierno. Y como liberales, ¿por qué es la importancia hoy de que se privatice, de que podamos volver a abrir nuestros propios negocios, que no tengamos miedo de ser emprendedores y que reconozcamos nuestros talentos, que desde ofrecer servicios de limpieza yo puedo ser mi propia empleada, mi propia empresaria, donde me inscribo en un monotributo y cuando me inscribo en el monotributo yo tengo después una seguridad social, una obra social, una jubilación, y mi estatus social es distinto porque yo soy empresaria, yo ofrezco servicios de limpieza
y no soy la chica que trabaja en la casa de. O sea, es cambiar esa mentalidad. O que si yo recibo, sí, recibo muchos bonos y subsidios, pero siempre soy pobre, pobre. En cambio, si desarrollo mis talentos, tengo tierra en mi casa, empiezo a cultivar, empiezo a hacer tortas hacia afuera, me pago el monotributo, sé que soy útil y no que siempre soy el pobre que no vale nada. O sea, cambiar la mentalidad y la cambiamos a través de la acción, a través de la formación y esa formación es a través del hacer, activar las sinergias. Y en los grupos de mujeres lo que hacemos es, desde tu localidad, desde tu pueblo, donde sea, enseñarles a tus vecinas, a tus amigas que podemos desarrollar talentos, pero darles las herramientas de cómo y a través del networking también, cómo nos podemos interconectar, tanto localmente como internacionalmente en el intercambio, en el trueque de negociaciones. O sea, no es solo a nivel político, sino también a nivel empresarial, porque solo vamos a lograr un cambio de esa forma, no quedándome en casa durante la pandemia y no saber qué hacer. Y de ahí surgió mucho toda esta idea. Y en los programas trato, como te decía, no solo el tema de los artistas, el tema de información de los políticos, el tema de hacerle también entrevistas a empresarios, a médicos, para informar sobre el tema de salud. No solo ir al médico cuando estoy enferma, sino por prevención, para evitar ser enfermos. Entonces también le enseñás al médico a aplicar la mentalidad empresarial. ¿Te das cuenta? Yo Tomar creo las riendas que... de tu vida. ¿Perdón? Tomar las riendas de tu vida, digamos. Exactamente. Sí, 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 sí. Si No, es sabemos una administrar... revolución. Exactamente. Si sabemos pensar como empresarios, yo creo que vamos a lograr mucho en la vida. Aplicar la inteligencia emocional y desarrollar los talentos. Y si no tenemos un plan de nuestra vida, si no sabemos medir los planes, los objetivos, no vamos a lograr nunca. Por eso digo, Argentina, no ver desde la carencia, sino ver desde todo lo que tenemos, los recursos y cómo los podemos desarrollar. Y mis experiencias que viví, tantos años en Austria, 31 años en Europa, como embajadora, pagando el derecho de piso, porque nadie me regaló llegar a donde yo tenía que llegar. Siempre me costó muchísimo a través del sacrificio. ¿Y qué pasa? Toda esa experiencia, yo creo que tengo una gran necesidad, porque amo la Argentina, de llevarla a mi país, a mi continente, para poder quizás, aunque sea, aunque logre cambiarle la mentalidad a 2 o 3 mujeres, esas 2 o 3 mujeres se las van a poder cambiar a otras 10 mujeres y así vamos a poder lograr un cambio a través de la acción. Y eso es el proyecto de International Republican Women's. Lograr que las mujeres a nivel internacional desarrollen todos sus talentos por un bien común y que tanto hombres como mujeres nos necesitamos. No podemos ser ni feministas ni machistas y no podemos ir solos en la vida. Tenemos que aprender a convivir y a conocer ambos géneros, nuestras limitaciones. Y también esas ideas liberales, libertarias que representamos es la libertad, pero la libertad conociendo los límites, el respeto, porque sin respeto, sin compromiso, no vamos a lograr un bien y un futuro. Y eso es lo que deseo tanto para mi Argentina querida como para el mundo entero. Y para hacerlo realidad hay que accionar. Y por eso tomé las riendas y dije, empezamos ya. Excelente, Karin. Yo no voy a agregar más nada a lo que vos dijiste porque realmente ha cerrado de forma espectacular. Te queremos agradecer por esta posibilidad de haber conversado con vos. Seguimos en contacto y esto va a ser difundido ahora mismo a través de Facebook. Esto es live, después quedará grabado ya el no live, el grabado, y en las distintas redes sociales. Así que, Karin Hibbaum, ¿cómo se pronuncia tu apellido correctamente? Hibbaum. Hibbaum. Y yo te digo muchas gracias por la invitación y también te vamos a invitar nuevamente como docente, como referente, para que sigas ayudándonos a capacitar a muchos futuros referentes políticos en esta capacitación política liberal en la República Argentina. Así que muchas gracias, Karin, Muchas nuevamente. gracias a vos.
quedamos en contacto y esto se va a difundir, les avisamos a los presentes por las distintas redes sociales, así que lo van a poder ver de vuelta en un ratito por todas las demás redes, como decíamos. Un gran abrazo, Karin, y muchas gracias. Muchas gracias, Martín. Hasta luego. Hasta luego, adiós.